el examen. Ya disculpen el retraso. Bueno, el tema de hoy es crecimiento y desarrollo del recién nacido y del lactante. Este tema se ha dividido en dos porque la doctora Maya va a llevar crecimiento y desarrollo del preescolar y del escolar. ¿Por qué hablamos que es un tema muy importante? Porque esto nos va a permitir hacer el seguimiento, si quieren, de todo niño que está en control niño sano, ¿no es cierto? Entonces decimos que el tema de crecimiento y desarrollo del recién nacido y el lactante es importante porque la etapa más importante del niño para garantizar, vamos a decir, un buen desarrollo del sistema nervioso, principalmente lo que va a garantizar posteriormente el desarrollo precisamente son los 2 años, porque se dice que el cerebrito del niño va a crecer hasta los 2 años entre un 60-70%. Va a lograr optimizar hasta el 80% hasta los 5 años y posteriormente ya le va a quedar 20% solamente para lograr a la edad adulta. Entonces, por eso que es importante considerar esta vigilancia, vamos a decir, que al mismo tiempo debemos considerar de que al determinar el crecimiento y desarrollo, el seguimiento de estos niños se va a hacer tanto en la consulta cuando el niño esté enfermo como en el niño sano. Entonces, es un continuo seguimiento, si es que quieren, en la consulta pediátrica. Por eso se dice el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo es contribuir al desarrollo integral del niño o niña. Principalmente hemos dicho el marcador es hasta los 5 años. ¿Quién no logró un buen desarrollo hasta los 5 años va a ser un niño que ya va a estar marcado porque ya no se va a poder revertir? Entonces, al mismo tiempo, ya cuando consideramos el crecimiento y desarrollo, muchas veces decimos que son términos sinónimos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, decimos que son dos conceptos que si bien van paralelos para garantizar que ese niño sea sano. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, ¿qué idea nos da el crecimiento y desarrollo? Decimos que el crecimiento es masa, es tamaño, es antropometría, ¿verdad? Entonces, en base a que se va a dar ese aumento de tamaño corporal en base a la multiplicación celular y eso va a condicionar también al aumento de tamaño celular. Entonces, el crecimiento está marcado por los datos antropométricos. Hablamos del peso, hablamos de talla, hablamos del perímetro cefálico principalmente. Pero ese crecimiento condiciona también a que el desarrollo sea el adecuado, porque el desarrollo ya está determinado en que estas células que se han multiplicado y han crecido en tamaño tienen que organizarse para formar los órganos y tejidos. Esta organización se va a determinar al final en la formación de los sistemas y esto va a condicionar a que la adquisición gradual de especificidad en funciones principalmente está determinado en los diferentes órganos y en los diferentes sistemas. Pero cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, decimos que son dos procesos paralelos, que si bien van a tener factores endógenos propios del niño, pero también van a estar determinados y potencializados, si quieren, por los factores exógenos y estamos hablando específicamente del medio ambiente. Entonces, cuando ya consideramos el ciclo de crecimiento y desarrollo y la dependencia, vamos a decir, estamos estableciendo de que el crecimiento y desarrollo siempre va a ser dependiente de algo, de un traspaso genético, si quieren, por parte de los padres a sus hijos. Este control genético también es controlado por otros factores que son considerados factores endógenos, que son propios del niño, y son considerados los factores exógenos, que son condiciones externas del niño que van a ir a potencializar y a mejorar, si quieren, ese código genético. Entonces, dentro de los factores endógenos va a ser la integridad orgánica, es un niño sano, con todos sus órganos funcionando. Y al mismo tiempo, ¿quién va a condicionar la multiplicación celular? ¿Quién va a condicionar a que ese organismo crezca y como consecuencia tenga un buen desarrollo? Son los factores endocrinos que están determinados por las hormonas del crecimiento y la hormona tiroidea. Aunque también se considera un factor exógeno que va a ser interviniente en el crecimiento en cierta etapa de la vida, y estamos hablando del crecimiento de la mamá a través de la producción de la somatotrofina coriónica, que es una hormona que va a producir a nivel de la placenta, lo que le va a garantizar ese crecimiento de 50 centímetros durante 9 meses de gestación. Entonces ahí estamos hablando de combinación de factores endógenos que se va a considerar el potencial post nacimiento y cuando esté en la vida intrauterina, pues vamos a hablar de factores exógenos. Pero hemos dicho que ese potencial genético tiene que ser potencializado por otros factores externos. Estamos hablando del medio ambiente. ¿A qué nos referimos con el medio ambiente? Por ejemplo,
clásico ejemplo es de que el clima y la altura donde va a vivir un niño va a ser una condición básica para que vaya a desarrollar. Y cuando hablamos como condición básica, decimos, ¿no? No es lo mismo que ustedes van a ver. Niños, niñas, cuando viven a nivel del mar, tienen mayor oportunidad de crecimiento. Pero cuando consideramos la altura, estamos hablando de países que tenemos mayor altura, como La Paz, Oruro, por ejemplo, esos niños van a tener menos condición de potencializar ese código genético. ¿Por qué? Porque la oxigenación, por ejemplo, va a ser menor y ese organismo tiene que compensar con un aumento de glóbulos rojos, tiene que potencializar esa mejora de oxigenación. Es por eso que se condiciona que los factores, tanto clima como altura, van a ser determinantes para potencializar. Hablamos de otro factor que es exógeno, hablamos de la familia, del estado sociocultural de una familia, de la educación de los padres, del ingreso familiar y del número de familia. Porque si estamos hablando de un nivel donde no hay economía en esa familia, son muchos miembros de la familia y al mismo tiempo los padres no tienen el conocimiento de una alimentación adecuada, ese factor va a ser dependiente exclusivo de determinar una adecuada nutrición. Entonces, cuando estamos hablando de la nutrición, decimos, no, la nutrición es el mejor parámetro para potencializar el factor genético. Pero si es un niño desnutrido, va a condicionar a que ese niño no tenga condiciones de lograr condicionar. Decimos de que en forma general es un crecimiento que tiene ciertas condiciones. Está condicionado a 5 características principales. Estamos hablando de la dirección. Todo tener una maduración y crecimiento también próximo distal. Al mismo tiempo decimos que la velocidad del crecimiento de ese niño va a depender de la edad. Cuando vemos cuál es el mayor crecimiento que se da en un niño, es aquel que va a tener el crecimiento de 50 centímetros cuando está en la vida intrauterina, pero va a ser dependiente de factor exógeno que está producido por la placenta de la mamá. Estamos hablando de la somatotrofina coriónica. Pero una vez que el niño ha nacido, esa velocidad va a estar de acuerdo a 2 hormonas principales. Hablamos de la hormona del crecimiento y hablamos de la hormona tiroidea, pero eso también está dependiente de la edad. Cuanto más pequeño el niño sea, va a tener la condición de tener mayor crecimiento. Por eso decimos que los lactantes crecen rápidamente. El escolar se va a estacionar y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de la edad pre y puberal, van a ser condicionantes de una ganancia de talla mucho más excesiva. Cuando hablamos del ritmo y secuencia, decimos cada tejido, cada órgano tiene un ritmo. Si estamos hablando, por ejemplo, del sistema nervioso central, decimos que se tiene que potencializar ese desarrollo cuando ese niño está hasta los 2 años, porque es la etapa donde se va a condicionar al mayor crecimiento del sistema nervioso central y al mismo tiempo vamos a determinar de qué va a tener la funcionalidad de potencializarse en esa edad. Cuando hablamos, esto está relacionado del ritmo o la secuencia con el momento o la oportunidad, donde se dice que cada tejido tiene su momento óptimo. Y nuevamente entramos con el sistema nervioso central, que más hay que, eso órgano hasta los 2 años a través de la lactancia materna y posteriormente a través de una alimentación adecuada, porque hasta los 5 años va a lograr ese crecimiento de un 80%. Cuando hablamos del tejido genital, estamos considerando de que los genitales anatómicamente están establecidos desde que el niño nace, diferenciando el sexo masculino del sexo femenino, pero no son funcionales. Recién en la edad prepuberal y la puberal va a darse la producción de las hormonas, va a dar el mayor crecimiento donde se va a establecer recién la funcionalidad. Cuando hablamos del tejido linfático, por ejemplo, tenemos un crecimiento, sí, desde que el niño nace, pero su potencialización va a estar a la edad de los 8 hasta los 14 años y finalmente el crecimiento general está determinado. Cuanto menor es la edad de ese niño, tiene mayor opción a crecimiento. Hemos dicho, cuanto más grande sea el niño, va a estacionarse, hablamos de la edad escolar y posteriormente nuevamente va a tener su curva acelerada de crecimiento, si quiere, en la edad del adolescente. Y al mismo tiempo ese organismo no crece más la cabeza o no crecen más las extremidades, tanto superiores como inferiores. Ya tiene un equilibrio establecido
para las proporciones corporales. Por eso se dice que tiene que crecer con un nivel armónico basada en células y basada en órganos. Entonces son las 5 condiciones que determinan las características normales del crecimiento. Hablamos del ser humano. Cuando ya estamos hablando de qué es lo que se determina como factor endógeno principalmente, hablamos de las hormonas. O sea, ese organismo tiene que producir hormonas adecuadas para lograr esa multiplicación celular y lograr como consecuencia un crecimiento somático, y este está desarrollado también en condición de función de desarrollo. Entonces decimos que la etapa de mayor crecimiento es el desarrollo fetal o el crecimiento fetal, donde va a crecer en 9 meses 50 centímetros. Va a tener optimizado el sistema nervioso central con 35 centímetros y va a tener un peso adecuado, ¿no es cierto?, de 35 hasta 3.900 gramos. ¿Qué organismo gana esa proporción en talla, en peso, en 9 meses? Entonces, es dependiente de un factor exógeno como la somatotrofina coriónica, que está producida, hemos dicho, por la placenta de la mamá, que va a lograr ese objetivo. Cuando ya el niño nace, van a ser 2 las hormonas directamente responsables, si quieren, del crecimiento y del desarrollo. Hablamos de la hormona del crecimiento, que se considera a través de la etapa postnatal, vamos a decir, que es la responsable que vaya a condicionar la multiplicación celular, por lo tanto, ese niño va a tener condiciones de un crecimiento adecuado. Cuando hablamos de la hormona tiroidea es lo mismo, es la responsable de la estimulación de la producción de síntesis proteica, que va a ser responsable también del crecimiento somático. Ambos están condicionados a un crecimiento y también está relacionado como un crecimiento adecuado, relacionado con la funcionalidad. Hemos dicho entonces, hay esa relación del crecimiento y como consecuencia un buen funcionamiento o un buen desarrollo. Cuando hablamos de las hormonas sexuales hemos dicho, ¿no?, que a través de la edad se va a definir la funcionalidad y decimos que en la etapa prepuberal y puberal va a estar determinada la producción de las hormonas específicas. Hablamos de los estrógenos, hablamos de la progesterona, que van a marcar esa edad puberal, que para posteriormente determinar su funcionalidad hasta llegar a la maduración total en la edad adulta. Cuando hablamos de los niños, no podemos decir niños de 1 mes de edad, no podemos decir niños de 2 años de edad. Entonces, la terminología que se utiliza en pediatría es la definición de grupos etarios. Cuando se hace la presentación de un paciente, decimos, es un recién nacido, es un neonatito, es un lactante, ¿no es cierto? Entonces, la presentación y la terminología que se utiliza para definir los diferentes grupos etarios, obviamente es en base a la edad, es terminología que ya se ha establecido. Hablamos de cuándo vamos a referirnos a un recién nacido, es aquel niño que ha nacido y tiene no más de 24 horas de vida. Eso está determinado por la Organización Mundial de la Salud, lo mismo que hace la diferencia del término de neonato, que se considera desde 1 día de vida hasta los 28 días de vida. Entonces, ¿qué es lo que condiciona eso? A veces ustedes van a ver literatura donde todavía se mantiene con el término de recién nacido hasta los 28 días. Pero actualmente ya manejamos esa diferencia de un recién nacido a un neonatito. Presentamos un lactante menor, aquel niño que tiene desde 1 mes hasta los 11 meses de edad. Se considera al lactante mayor entre 1 año y 1 año 11 meses de edad, para entrar en la edad preescolar, que va a marcar entre los 2 a 5 años de edad. El escolar, que ya entra a la escuela, se considera desde los 6 años de edad hasta los 12 años de edad. Y el adolescente se maneja desde los 13 hasta los 18 años. Entonces, ¿por qué manejamos esto? Porque cuando nos referimos a un paciente pediátrico, manejamos para su presentación el grupo etario. Esto también se va a utilizar en la historia clínica cuando en el examen físico tengamos que poner, no nuevamente repetir la edad, sino referirnos específicamente al grupo etario que pertenece al niño o niña que estamos presentando. Entonces, es un término que debemos manejar. Cuando ya vamos a ver los diferentes cambios que se van a dar en el crecimiento y el desarrollo, desde el recién nacido hasta el lactante, analizamos cuál es la condición de un recién nacido. Pero para hablar de un recién nacido tenemos que considerar que es un recién nacido sano. Para considerarlo sano, tenemos que tener una edad gestacional adecuada. Entonces hablamos de un niño maduro. Para que se considere ese recién nacido sano, tenemos obligación de mostrar que es un niño maduro, y eso lo vamos a lograr a través de la determinación de la edad gestacional, y al mismo tiempo nos va a permitir dar datos antropométricos que están en relación con la normalidad de un recién nacido.
También sabemos que ese recién nacido tiene que cambiar dos sistemas, porque en la vida intrauterina tiene un sistema materno-fetal, estamos hablando del sistema circulatorio, y cuando hablamos del sistema respiratorio, el niño es dependiente en la vida intrauterina del oxígeno que le va a pasar la madre a través del cordón por la placenta, ¿no es cierto? Cuando el niño nace va a tener que establecer su propio sistema respiratorio, su propio sistema circulatorio. Entonces, esos cambios se tienen que dar obligadamente para considerar un recién nacido sano. Y al mismo tiempo, ese niño es maduro, entonces tiene que mostrarnos a través de la valoración neurológica, a través de la valoración de los estados de conciencia y de la presencia de reflejos arcaicos. Entonces, todo ese contexto va a llevar a considerar que es un recién nacido sano. Entonces, para hacer estas valoraciones, ¿qué es lo que consideramos? Dos autores nos permiten valorar la edad gestacional y hablamos de Usher y hablamos de Kapur. Cuando hablamos de Usher, se establece una escala donde vamos a ordenar un poquito esta diapositiva, donde vamos a hacer una valoración cefalocaudal, donde a un recién nacido, cuando evaluemos para la edad gestacional, vamos a primero evaluar el cabellito, según Usher, donde si vemos un cabello fino, que es difícil, que está aglutinado y de difícil separación, vamos a considerar que es un prematurito menor de 36 semanas. Cuando ese niño tiene un cabello fino, pero todavía ya se puede separar, vamos a hablar de que es un prematuro limítrofe de 36 semanas o hasta las 38 semanas. Y si consideramos ya el recién nacido mayor de 39 semanas, va a ser ese niño que va a tener un cabellito grueso de fácil individualización. Entonces hablamos de un niño maduro. Luego nos vamos a evaluar el pabellón auricular, si vemos el sentido cefalocaudal, ¿no es cierto? Cuando hablamos del pabellón auricular, Usher evalúa la plegabilidad. ¿Qué significa plegabilidad? La presencia o la evaluación, si quieren, del cartílago del pabellón auricular, y eso se va a evaluar con el hecho de agarrar la orejita y doblar, ¿sí? Entonces, ese hecho que vamos a hacer, vamos a doblar la orejita y como el prematurito menos de 36 semanas tiene poco cartílago, entonces esa orejita va a quedar pegada. Entonces no vuelve a su posición. Cuando ya consideramos el limítrofe, decimos que sí vamos a doblar ese pabellón auricular, pero lentamente va a volver a su posición. Y cuando tenemos un niño maduro, vamos a doblar ese pabellón auricular, pero inmediatamente va a volver a su posición. Luego vamos a hablar del nódulo mamario. Entonces vamos a hacer una palpación del nódulo mamario o la glándula mamaria, si es que quieren, donde si es un prematurito va a tener menos de 0,5 de diámetro. O sea, es muy difícil palpar. Cuando es un limítrofe, va a medir desde 0,5 a 1 centímetro de diámetro, y cuando es un madurito va a ser de fácil palpación porque va a medir más de 1 centímetro de diámetro. Posteriormente ya nos vamos a la evaluación de los genitales y diferenciamos claramente los genitales masculinos de los femeninos. Cuando hablamos de los masculinos, del sexo masculino, decimos, no, vamos a valorar el escroto, es pequeño, tiene poca rugosidad, tiene poca pigmentación y muchas veces verificamos que los testículos no se encuentran en el escroto, entonces esto se puede encontrar en conducto, entonces estamos hablando de que no hay descenso testicular en el prematuro. En el limítrofe ya va a tener un poquito más de tamaño el escroto, va a tener ya algunas arrugas, va a tener pigmentación, pero ya se puede verificar que hay descenso testicular. En cambio, en el niño maduro es un escroto ya de mayor tamaño, es pendular, es arrugado, tiene pigmentación oscura y al mismo tiempo se certifica que los testículos han descendido a las bolsas escrotales. En cambio, en la niña vamos a evaluar los labios mayores y los labios menores. Decimos que en la prematurita, por ejemplo, los labios mayores casi no están desarrollados y sobresalen o tienen mayor desarrollo, si quieren, los labios menores. Cuando hablamos de la limítrofe, decimos que tanto los labios mayores como los labios menores tienen la misma proporción, pero no llegan a cubrir, casi un poquito cubren, pero no es evidente lo que cubre. A diferencia de una niña madura, los labios mayores tienen mayor desarrollo y van a tener la condición de cubrir totalmente a los labios menores. Entonces ahí hablamos de otros signos que nos pueden dar la idea de que es una niña madura, donde puede presentar una secreción blanquecina, cremosa, es lo que se va a llamar la leucorrea de la recién nacida.
Al mismo tiempo, la mamá nos puede decir, está eliminando gotitas de sangre. Eso vamos a considerar como la pseudomenstruación. Y muchas veces cuando hacemos esa evaluación, cuando hay presencia de la leucorrea y la pseudomenstruación, la mamá se preocupa y hay que considerar que eso es una parte de demostrar de que es una niña madura y que a consecuencia del traspaso hormonal por parte de la mamá se va a presentar esa leucorrea y esa pseudomenstruación. Y finalmente nos vamos a ir a los pliegues plantares, donde un prematurito va a tener ciertos plieguecitos, pero va a tener en el tercio anterior del pie. El limítrofe va a tener los 2/3 anteriores y el madurito va a tener toda la planta del pie con pliegues. Entonces, a través de eso, Usher nos permite evaluar prematuro, limítrofe y niño etero. Es un poco más preciso, vamos a decir, Capurro, donde nos permite también 5 parámetros de evaluación. A Capurro no le interesa el cabello, pero sí le interesa la forma del pabellón auricular. Entonces ahí decimos del prematuro, menor de 35 semanas, el de 36 semanas, 37 semanas y 38 semanas y más. Entonces, cuando estamos hablando del niño que tiene 35 o menos semanas, vamos a poder verificar que no tiene forma ese pabellón auricular, no tiene la curvatura que se espera y le vamos a dar un puntaje de 0 porque está aplanado la curvatura. Cuando ya estamos hablando de un limítrofe de 36 semanas, ya va a tener un borde superior, le vamos a dar un puntaje de 8. Cuando el niño tiene 37 semanas, ya tenemos una curvatura mucho mayor y le vamos a dar un puntaje de 16. Cuando es un niño maduro, más de 38 semanas, vamos a tener una curvatura completa y le vamos a dar un puntaje de 24. Cuando hablamos de la glándula mamaria, Capurro diferencia entre la glándula mamaria y la forma del pezón. Entonces hacemos la palpación de la glándula mamaria y si hablamos de un prematurito extremo menor de 35 semanas, no va a ser palpable esa glándula mamaria, no va a tener presencia de glándula mamaria. Cuando ya estamos hablando de un niño de 36 semanas, vamos a tener una palpación de aproximadamente 5 milímetros de la glándula mamaria. Va a tener un puntaje de 5. Cuando ya se va a poder palpar entre 5 a 10 mililitros, ya estamos hablando de un niño de 37 semanas, va a tener un puntaje de 10 y finalmente cuando estamos hablando de un niño maduro, va a tener una palpación de la glándula mamaria que sea más de 10 milímetros y le vamos a dar un puntaje de 15. Cuando la areola ya estuvo poquito identificada, pero generalmente todavía se mantiene lisa. Cuando hablamos del niño ya limítrofe, ya va a estar presente el tamañito de 7.5 milímetros, pero ya se va a poder identificar la areola y vamos a hablar de un punteadito que va a tener la areola, va a tener mayor pigmentación, damos un puntaje de 10, y cuando ese pezoncito está más de 7.5, la areola está bien definida y está bien punteada y está solevantada, inclusive vamos a darle un puntaje de 15. Si estamos hablando del prematuro extremo, va a presentar la piel gelatinosa fina, ¿no es cierto?, donde se va a poder evidenciar incluso la permanencia de los vasos abdominales. En ese caso le damos un puntaje de 0. Cuando hablamos de la piel fina, lisa, hablamos del prematuro limítrofe, aproximadamente va a tener un puntaje de 5. Cuando tiene la piel más gruesita, descamativa, pero una descamación superficial, le damos un puntaje de 10. Cuando tiene grietas más gruesas, cuando hay una ligera descamación e incluso hablamos de la presencia de descamación en manos y pies, le vamos a dar un puntaje de 15. Y si tenemos una piel gruesa con grietas profundas y muchas veces ya tenemos esa piel apergaminada que se llama, le damos un puntaje de 20. Finalmente, Capurro evalúa los pliegues plantares y aquí se puede ver la imagen. Cuando es un prematurito extremo no va a tener ni un solo plieguecito, va a tener una planta totalmente lisa. Cuando tiene en el tercio anterior se identifican algunos plieguecitos, le vamos a dar un puntaje de 5. Cuando va a tener los 2/3 o hasta la parte media, si quieren, de la planta del pie, va a tener estas grietitas o estos plieguecitos, vamos a darle un puntaje de 10. Cuando va a tomar ya más de la mitad, hablamos de los 2/3 anteriores, va a tener
las grietitas, vamos a hablar de 15, y cuando está toda la planta del pie con los surcos delimitados, le damos un puntaje de 20. ¿Para qué nos da? Que si bien podemos decir, relacionar esta etapa con el muy prematuro, con el limítrofe y el de término, pues eso nos sirve también para hacer cálculos en base a cifras, ¿no es cierto? Donde tenemos que hacer la sumatoria de este puntaje y nos da una constante. Entonces, la sumatoria de este puntaje se va a sumar al 204, que es una constante, y eso se va a dividir entre 7. Y el resultado nos va a dar las semanas o el número de semanas con la que ese niño va a nacer. Entonces, es importante, se utiliza más el de Capurro, donde en todas las maternidades, en todos los hospitales que atienden recepción de recién nacido, van a tener en la pared picada Capurro. ¿Para qué? Para que se identifique la edad gestacional, que es obligatoria en la atención de todos recién nacidos. Al mismo tiempo decimos, es un recién nacido sano, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar también los reflejos del bebé. Y estamos hablando de los reflejos que tienen mayor desarrollo y hablamos del reflejo de búsqueda. Y eso se va a poder evaluar cuando le aproximamos un dedo a la boca del niño. Va a querer chupar el dedo inmediatamente porque es el reflejo más desarrollado que tiene para garantizar su alimentación. Al mismo tiempo, el niño tiene que succionar adecuadamente. Entonces, el reflejo de búsqueda y succión son los reflejos que están más desarrollados, hemos dicho, pero le van a garantizar una buena lactancia. Posteriormente, ya evaluamos los reflejos de prensión. Y si nosotros ponemos un dedito en la palma de la mano de ese niño, inmediatamente él va a agarrar. Hablamos del reflejo de prensión palmar. Si hacemos una presión en la planta del pie y vamos a ver que estos deditos se van a unir, entonces hablamos de prensión plantar. El reflejo de Babinski sabemos que es un signo neurológico que es considerado en los pacientes cuando son pacientes grandes. A diferencia del recién nacido, vamos a considerar que el reflejo de Babinski es natural, es normal, y vamos a ver que la separación de los dedos cuando se va a dar una fricción a nivel del borde lateral del pie. Y finalmente, si agarramos al niño de la cintura y ponemos en contacto los piecitos con una superficie plana, el niño va a parecer que marcha. Entonces, por eso es que se le da el nombre del reflejo de la marcha automática. Una vez que hemos considerado todo esto como niño maduro a término, entonces tenemos obligación de hacer la valoración neurológica del recién nacido, donde tenemos que ver, neurológico significa una evaluación general, donde tenemos que ver la postura del niño y como ese niño está con movimientos naturales, vamos a decir movimientos activos, entonces es importante ver si tiene movimientos activos, vamos a considerar un niño maduro, pero si está hipoactivo, pues vamos a relacionar con una prematurez generalmente. Hablamos de la presencia de los reflejos arcaicos que hemos dicho, ¿no es cierto? Son reflejos de búsqueda, succión, devolución, prensión palmar, prensión plantar, Babinski, Moro y marcha automática, ¿no es cierto? Son los reflejos que obligadamente tenemos que evaluar. Y luego vamos a evaluar el llanto. Muchas veces la mamá se preocupa porque de repente ese niño tiene un llanto intenso, es parte de su desarrollo. Puede tener un llanto suave, es parte de su desarrollo. Al mismo tiempo, asociada a la postura y a la movilidad, está evaluar el tono muscular y evaluar la movilidad. Por lo tanto, si tiene buen tono y tiene buena movilidad, va a tener movimientos activos. El estado de conciencia del niño puede estar en un estado de somnolencia, por ejemplo, que es un estado natural neurológico, pero también puede estar en un estado de alerta. Al mismo tiempo, si preguntamos a muchas mamás, ¿y mi hijito ve? ¿Y mi hijito oye? Es la interrogante que tienen los papás cuando lo tienen al recién nacido, pues tenemos que certificar que el niño escucha, que el niño ve y que el niño en algún momento, al escuchar, cuando vaya desarrollando, va a tener la posibilidad del lenguaje. Al mismo tiempo, en conjunto vemos, cuando vemos directamente la evaluación de un niño, vemos cuál es su actividad. Si, le preguntamos si tiene un sueño adecuado, pero en el sueño podemos tener el sueño profundo o podemos tener un estado de somnolencia. Y que el niño también tiene que tener un estado de reposo. Por eso se dice que el niño va a dormir generalmente cada 3 horas y muchas veces despierta solamente para alimentarse. Entonces, esta valoración es obligatoria y al mismo tiempo decimos, ¿y qué características nos va a mostrar ese niño? Si estamos hablando del desarrollo, consideramos las necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Como son los dos sistemas que van a cambiar, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, que son propios del recién nacido, ahí nos van a mostrar de que el niño necesita aumentar su frecuencia respiratoria
respiratoria en relación a los otros grupos etarios. Por lo tanto, va a poder tener hasta 50 respiraciones por minuto para lograr una buena oxigenación y una buena ventilación. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, el recién nacido siempre va a tener una frecuencia alta. Hablamos de 120 a 140 latidos por minuto, pero al mismo tiempo ese niño tiene que garantizar su bienestar a través de la alimentación, es decir, a través de la satisfacción de sus necesidades. Y hablamos del inicio del funcionamiento del sistema digestivo, donde si tiene un buen reflejo de búsqueda y succión, ese niño se va a alimentar adecuadamente y va a tener un número de lactancias, vamos a decir, entre 8 a 10 veces por día. Pero al mismo tiempo, como va a empezar a funcionar ese sistema digestivo, ¿qué condiciona a qué tiene que ser eliminado el sistema digestivo? Y sabemos que la primera deposición del recién nacido es una deposición verdosa, es una deposición pegajosa porque está cargado muchas veces de bilirrubina. Hablamos de una deposición tipo meconial, que eso va a entrar en proceso de transición y que va a ir aclarándose hasta una coloración normal hasta en 48 horas. Al mismo tiempo, el recién nacido se caracteriza porque va a tener un reflejo gastropólico. ¿Qué significa ese reflejo? De que el niño cada vez que vaya a lactar, vaya a alimentarse, va a ser su deposición. Por eso se dice que la frecuencia de las deposiciones va a variar de 3 a 5, que es el promedio, pero puede llegar hasta 7 deposiciones. Eso también es un motivo de consulta frecuente con las mamás porque dice, cada vez que lacta está haciendo su deposición es por la presencia de ese reflejo que condiciona a la lactancia y la relación de las deposiciones. Otra característica que va a tener como condición fisiológica el recién nacido es que tiene características diferenciadas en el sistema hemático en relación a otros grupos etarios. Estamos hablando de que tiene mayor, se lo considera el recién nacido un niño hemoconcentrado, en el aspecto de que va a tener más masa eritrocitaria, más eritrocitos, va a tener mayor concentración de hemoglobina. Por lo tanto, cuando estamos hablando de hemoglobina, normalmente hablamos de 12 a 14 en otros grupos etarios, ¿no es cierto? En el recién nacido podemos encontrar 18 hasta 19. Cuando estamos hablando de los leucocitos, también está relacionado con la mayor concentración, mayor producción de glóbulos blancos, si quieren. Entonces, lo normal en otros grupos etarios va a ser el hecho de encontrar hasta 10.000 glóbulos blancos. En el recién nacido podemos encontrar 15.000, 17.000, hasta 20.000 glóbulos blancos. Y cuando no sabemos esa característica y vemos que tiene un aumento de glóbulos blancos, podemos pensar que ese niño está infectado. Sin embargo, es una característica fisiológica del recién nacido. También podemos hablar como algo fisiológico y signo de maduración, ya hemos mencionado esto, los signos de transferencia hormonal que están basadas principalmente en que esa niña va a producir una secreción blanquecina que se va a llamar la leucorrea de la recién nacida. Al mismo tiempo vamos a considerar de que esa niña puede eliminar gotitas de sangre, es la pseudomenstruación de la recién nacida. Y si esa niña va a presentar tanto la leucorrea o la pseudomenstruación, vamos obligadamente a investigar cómo está esa glándula mamaria. Va a estar con mayor volumen y si nosotros comprimimos esa glándula mamaria, vamos a obtener la producción de leche. Es lo que se llama la leche de bruja. Entonces son componentes simplemente transferencias hormonales donde la mamá tiene que saber que eso es transitorio y que en 10 a 15 días eso va a desaparecer. Entonces se considera como parte de la fisiología del recién nacido. Al mismo tiempo tenemos que evaluar la motricidad, las características motrices de ese niño y decimos, no, ese niño no tiene movimientos voluntarios, tiene un buen tono, tiene presencia de masa muscular, eso le va a permitir tener simplemente movimientos activos. Por eso llamamos dentro de su evaluación el pataleo activo. En el componente social, ese niño si un recién nacido, una mujer le habla, el niño va a abrir sus ojitos porque responde al rostro y responde a la voz aguda. Y cuando hablamos de la audición, ese niño escucha. Si de repente nosotros hacemos un sonido fuerte cuando un recién nacido está ahí, el niño se va a asustar. Por eso se dice que hay que habituar los sonidos y muchas veces los recién nacidos y los lactantitos menores, vamos a decir, tienen que dormir con una música suave. ¿Para qué? Para evitar esto que estamos diciendo, que se asuste por los ruidos que se pueden dar en el entorno.
Una vez que hemos visto las características del recién nacido, hemos dicho que el crecimiento está basado en que tiene que tener una antropometría adecuada. Hablamos específicamente del peso, de la talla y del perímetro cefálico. Entonces, cuando hablamos de la antropometría, se dice, ¿no? Que todo recién nacido que va a pesar por nacimiento de 2,5 kilos hasta 3,5 kilos, vamos a poder darle el primer diagnóstico, peso adecuado para la edad gestacional si estamos considerando un niño maduro. Pero si ese niño va a tener un peso de 3,600 o 3,900, vamos a decir que es un grande para la edad gestacional. Y si ese niño ha pesado 4 kilos o más, vamos a poder considerarlo macrosómico. Pero al mismo tiempo no podemos hablar solamente del peso, sino también tenemos que hablar del peso y la talla. Y cuando hablamos de la talla promedio en la que van a ser ese recién nacido, va a ser de 50 centímetros, hablamos de más 2 menos 2. Entonces, si consideramos 48 o 52, todavía vamos a considerar una talla adecuada. Entonces, la asociación de tanto el peso como la talla nos va a permitir hacer el primer diagnóstico de peso y talla adecuada para la edad gestacional. Y aquí entra también en el perímetro cefálico, donde decimos que el perímetro cefálico normalmente tenemos un promedio de 35 centímetros, nuevamente más 2 menos 2. Entonces, eso también se considera como dato normal, que no entra dentro del diagnóstico, pero nos permite evaluar la madurez y la antropometría de todo recién nacido. Cuando ya está, toda esa evaluación vamos a hacer al recién nacido, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de otro grupo etario que se va a dar después del recién nacido y el neonatito, vamos a hablar del desarrollo del lactante. Y cuando hablamos del lactante, decimos el crecimiento y el desarrollo del niño hay que evaluarlo. Si hablamos del lactante menor, hemos dicho que es desde el mes hasta los 11 meses. Y desde el año hasta los 2 años va a ser el lactante mayor. Entonces, para evaluar el seguimiento, el crecimiento y desarrollo, hablamos como término general, incorporamos tanto el menor como el mayor y hablamos del desarrollo del lactante. Vamos a considerar en el desarrollo la evaluación de 4 parámetros. Hablamos de cómo vamos a evaluar la motricidad gruesa, la motricidad adaptativa, lo que se llama motricidad fina. Vamos a evaluar la audición y el lenguaje y vamos a evaluar también el componente de respuesta al entorno social. Entonces, cuando ya vamos disgregando cada uno de estos parámetros, decimos, ¿no? ¿Qué voy a evaluar en la motricidad gruesa? Siempre tenemos que hacer el seguimiento desde que el niño nace hasta los 2 años de edad para considerar la etapa del lactante, donde decimos que en motricidad, ese recién nacido tiene buen tono, tiene masa muscular. Entonces, evaluamos la coordinación que tiene entre el tono y la masa muscular y vamos a decir que ese recién nacido va a tener movimientos activos, no voluntarios. Simplemente es respuesta a las contracciones musculares, por eso hablamos de movimientos activos o pataleo activo. Cuando consideramos los 3 meses, la maduración de la motricidad en el niño tiene un sentido cefalocaudal, entonces va a progresar y a los 3 meses va a tener la maduración del cuello. Estamos hablando de la maduración de los músculos cervicales, donde el niño va a tener condición de levantar la cabeza. Hablamos del sostén cefálico, donde la valoración que vamos a poder hacer es agarrando de las 2 manitos, le estiramos al niño cuando está en decúbito dorsal y él, junto con ese movimiento, va a sostener la cabecita. Otra forma de evaluar es ponerlo en decúbito ventral y vamos a ver que el niño va a sostener la cabecita. Si no, entonces eso, todo niño que hace consulta a los 3 meses tenemos obligación de hacer esta evaluación. Cuando ya consideramos los 6 meses, ya hay maduración de los músculos dorsales, la espaldita, ¿no es cierto? Entonces eso le va a dar la condición a que ese niño ya se puede sentar solo. Cuando ya tiene 9 meses, ese niño tiene movimientos voluntarios en las extremidades, por lo tanto va a tener condición de arrastrarse, va a tener condición de gateo. Pero cuando el niño ya tiene 12 meses, ya tiene la condición de manejar el equilibrio, por lo tanto ese niño ya va a tener la condición de ponerse de pie, sostenerse de pie, para finalmente a los 18 meses ya lograr la independencia. Por lo tanto, el niño tiene tiempo hasta el año y medio de empezar a caminar solo. La medicina no es regla exacta. Hay niños que ya empiezan a caminar el año, hay niños que ya empiezan a caminar al año y medio, pero nuestro límite de seguimiento va a ser hasta los 18 meses, donde vamos a considerar que es normal.
Pero si va a empezar a deambular recién a los 2 años, ya todo lo que sale de este rango de seguimiento en la motricidad, vamos a considerar como posibilidad de rango patológico. Finalmente, a los 24 meses, a los 2 añitos, ese niño ya sabe controlar sus extremidades, diferenciando, estamos hablando de que puede controlar el piecito izquierdo y la piernita derecha. Entonces, por eso se dice que a los 2 años ya tiene condición de jugar con pelota. Por un piecito lo tiene fijo y el otro lo va a poder levantar. Entonces, ahí hablamos del pateo de la pelota y eso también se evalúa cuando estamos considerando la subida de las gradas, ¿no es cierto? Porque tiene que fijar un piecito y tiene que levantar el otro piecito. Entonces, ahí hablamos del control de los 2 semicuerpos que el niño tiene que tener hasta sus 2 años de edad. Cuando hablamos de la motricidad fina adaptativa, estamos hablando de que ya es un poco más detallado. Por lo tanto, el recién nacido, ¿qué hace en su motricidad fina? Dice que el control ocular es importante. Entonces, si nosotros le ponemos algo que le va a llamar la atención en colores fuertes, cuando el niño está mirando, entonces él va a tener un movimiento, va a seguir el movimiento de los objetos con colores más intensos, va a tener un movimiento horizontal y un movimiento vertical. A los 3 meses ya es el manejo de las manitos. Entonces, si nosotros le ponemos un juguete en la manito del niño, va a tener la condición de presionar ese juguete, lo que llamamos las sonajeras, pero al mismo tiempo se mantiene el desarrollo de los reflejos de búsqueda. Entonces, como la manito está con movimientos gruesos, normalmente tiene tendencia a llevar a la boquita. Entonces va a querer succionar esos juguetes. Por eso se dice, lleva todo a la boca. Cuando tiene 6 meses, ya ese niño tiene condición de sentarse solo. Entonces, si le ponemos juguetes alrededor del niño cuando está sentadito, ya va a tener la condición de agarrar los objetos voluntariamente. Entonces, ya se habla de que a los 6 meses tiene condición de juego. Finalmente, a los 9 meses, este niño ya no agarra voluntariamente, sino empieza a activar lo que se llama el tacto fino, donde va a manejar el pulgar y el índice. Le vamos a dar objetos pequeños y le damos una botella con una superficie de un orificio un poquito más amplio. Entonces el niño a los 9 meses ya va a tener la condición de agarrar con ese pulgar y ese índice y meter los objetos pequeños en una superficie menor, como por ejemplo botella, ¿no es cierto? Entonces a eso lo vamos a llamar el tacto fino. A los 12 meses ese niño, se dice que el marcador de la voluntad del niño es los 12 meses, es el año. Es cuando el niño acepta o no acepta las cosas. Es cuando establece su propia voluntad. Entonces, a los 12 meses, ¿qué es lo que hace? Ese niño ya tiene condición de arrastrarse, ya tiene condición de gatear y tiene condición de pararse. Entonces, si él va a ver que nosotros escondemos uno de sus juguetes que le gusta, él va a poder movilizarse y va a tener condición de buscar los objetos escondidos. A los 18 meses ya hay relación de superficie, por eso a los 18 meses ya se les da juguetes con superficies. Hablamos de los cubos que se le va a dar y el niño va a poner un cubo encima de otro. Va a poder hacer cubos hasta 3 torres, ¿no es cierto? Por su característica. Y cuando son los 24 meses que va a cumplir los 2 añitos, ese niño ya no le interesa muchas veces los juguetes. Su habilidad de su desarrollo está dirigido al manejo de los lápices, de los colores, de los bolígrafos. Entonces, como el niño todavía no tiene precisión para agarrar de forma adecuada, agarra con toda la manito, pero su desarrollo está marcado a hacer círculos, garabatos. Entonces, muchas veces el niño encuentra bolígrafos y va a rayar las paredes, va a rayar las puertas, ¿no es cierto? Entonces, ahí la tarea de los padres a los 2 años es decirle que su habilidad de desarrollo está a empezar a manejar los lápices, pinturas, y que hay que enseñarle a ese niño que la forma de rayar esas cosas tiene que ser en un papel, tiene que ser un cuaderno, y no permitir que haga, pues, muchas veces los garabatos en las paredes, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces dice, ay, mi hijo es tan inquieto que ha rayado toda la puerta. Es porque los padres no le han enseñado a ese niño que, como su habilidad de desarrollo es hacer garabatos, es hacer círculos, no le enseñaron que tenían que darle una superficie para que él aprenda a poner su lápiz en esos papeles, ¿no es cierto? Por eso se dice que los 2 años también es el marcador para que el niño pueda ir al prekinder, porque ya empieza esa habilidad del manejo de los bolígrafos, lápices o pinturas. Cuando hablamos de la audición y el lenguaje,
decimos, ¿no? Es un recién nacido, escucha perfectamente, entonces él se va a asustar de los ruidos fuertes. A los 3 meses ya tiene contacto con su entorno. Por lo tanto, ese niño, si alguien se le va a acercar y va a hablarle a ese niño, el niño va a responder, pero no con palabras exactas, va a emitir sonidos guturales, pero va a mostrar que hay ese contacto con su entorno o con la otra persona. A los 6 meses, como tiene condición de juego, entonces al niño lo hacemos sentar, le ponemos o le hacen una monería o le hacen aplausos o lo llaman la atención de alguna manera, ese niño va a responder con carcajadas. A los 9 meses ya establece la pronunciación de la primera palabra, hablamos de ma, hablamos de pa. ¿Cuándo va a tener esa relación de primero hablar la palabra ma o palabra pa? Cuando tenga mayor afinidad, si hay mayor afinidad con la mamá, va a decir ma. Cuando haya mayor afinidad con el papá, va a decir pa. Entonces a los 9 meses ya puede iniciar sus palabras y a los 12 meses, hemos dicho, ya maneja la voluntad del niño. Entonces al niño no le van a poder dar lo que él no quiere. Entonces el niño aprende a negar. Si le ofrecen alguna cosa, el niño tiene la condición de batir la cabecita, no quiero en otras palabras. Le dan un alimento que no le gusta, él va a mover la cabecita y va a decir, no quiero. Entonces, muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué pasa con un niño? ¿Cómo a su año va a empezar a seleccionar sus cosas? Pues lamentablemente ese niño no se lo educó de manera adecuada para que pueda aceptar muchas situaciones que se van a practicar en el entorno familiar, como una alimentación adecuada, como la ingesta de jugos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a veces decimos, ¿no? Cuando es chiquitito, ¿quieres ponerte este zapato o este otro zapato? Entonces, lo estamos induciendo a que ese niño empiece a seleccionar sus propios gustos. A los 18 meses, el niño ya tiene condición de relacionar dos palabras. Entonces, a los 18 meses ya tiene condición de habla. Mamá dame, mamá leche, mamá pan, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces con los niños tienen el hábito, como los padres están siempre pendientes del niño, entonces él va a tener la opción a señalar las cosas. Señala el pan, señala la leche, señala la fruta, y como inmediatamente le van a dar, entonces el niño no va a tener necesidad de hablar, entonces muchas veces es la condición de que va a llevar a un retraso en el habla. Y cuando hablamos de los 24 meses, ya ese niño a los 2 añitos ya tiene condición de entablar una conversación porque ya puede combinar hasta 3 palabras. Entonces, es importante que condicionemos, que conozcamos esto, hagamos el seguimiento y muchas veces tratar de revertir ese desarrollo a través de la estimulación precoz. Cuando hablamos del componente social, decimos, ¿no? El niño recién nacido responde a la cara de la mamá o a una mujer, a la voz aguda. Entonces, si una mamá o una mujer le habla, el niño va a abrir los ojitos, presta atención al rostro. A los 3 meses, si le hacemos una caricia en la mejilla, el niño nos va a sonreír. A los 6 meses, como ya tiene condición de juegos, le ofrecemos cualquier juguete, el niño va a tener condición de aceptar porque no reconoce todavía la diferencia de juguetes. A los 9 meses, el niño ya conoce a su entorno familiar, reconoce a sus papás, reconoce a sus hermanos, reconoce a los tíos, pero cuando a él lo pone enfrente al espejo, él no se reconoce, entonces piensa que es un ser extraño, entonces empieza a llorar. Por eso cuando hablamos de la consulta, si vamos a manejar niños menores de 6 meses, 7 meses, el niño se va a dejar examinar perfectamente porque no tiene esa relación del entorno. Pero cuando sean niños de 9 meses o niños hasta el año, inmediatamente van a detectarnos cuando hagamos la consulta como personas extrañas. Entonces ahí el niño empieza a llorar porque rechaza nuestra intervención porque ya identifica el núcleo donde se desarrolla. A los 12 meses el niño tiene que empezar a lograr su independencia en la alimentación. Entonces tenemos que darle la taza para que él empiece a tomar. Le vamos a dar las cucharas, le vamos a enseñar a que maneje las cucharas. Va a tener todavía un movimiento torpe, pero cuando ya estamos hablando de los 18 meses, el niño tiene que tener la independencia del manejo de sus utensilios propios y el niño al año y medio ya tiene que saber comer solito, ya tiene que saber tomar solito en el vaso que se le vaya a dar. Al mismo tiempo, esa relación de independencia en la alimentación también está marcada con el control de esfínteres. Entonces, como ya combina dos palabras, el niño tiene que aprender a manifestar cuando quiere miccionar y cuando quiere hacer su deposición.
Pero ¿qué es lo que pasa a los 18 meses? Todavía vamos a ver niños en guarderías o en lugares pre-kinder, vamos a decir, que siguen con pañal. ¿Quiénes son los responsables? Los niños por no haber controlado sus esfínteres o las personas que cuidan a esos niños por no haberle enseñado que a los 18 meses ese niño ya no debe utilizar pañal. Entonces, ¿por qué? Porque por naturaleza, de acuerdo a su desarrollo, tiene capacidad de controlar esfínteres y avisar si es que quiere miccionar o quiere hacer su deposición. Al mismo tiempo, a los 24 meses, a los 2 añitos, el niño ya se reconoce perfectamente, ya se identifica como ser humano y conoce todas las partes de su cuerpo. Entonces, es la edad nuevamente de la independencia del niño. ¿Cuál es la etapa en que tenemos que dar mayor prioridad para su desarrollo? Por eso actualmente, ¿qué es lo que se está manejando? El plan de los 1000 días. ¿Qué significa? Los 1000 días es la estimulación precoz que se tiene que dar al niño hasta los 2 años. ¿Para qué? Para potencializar principalmente no solamente el crecimiento con una buena alimentación, sino también fortalecer el desarrollo de ese niño para que ese desarrollo se optimice y tenga condición de desarrollar más su sistema nervioso central, darle a ese cerebrito mayor funcionalidad para que en el futuro esos niños que han llegado hasta los 2 años optimizando su desarrollo, hagan que esos niños tengan mayor capacidad intelectual o estamos potencializando el sistema nervioso central. Entonces la tarea que actualmente se da es que se potencialice, se estimule si quieren a priorizar ese desarrollo, a mejorar ese desarrollo para que ese niño de 2 años ya tenga capacidad de manejar mejor su sistema nervioso central y como condicionante posterior va a tener mayor capacidad intelectual. Si estamos hablando del desarrollo, hablamos del crecimiento. El crecimiento está basado en qué? En el seguimiento y la medición de la antropometría. Para eso también se han establecido ciertos instrumentos dependiendo de la edad del niño. Si es un niño que todavía no puede pararse, vamos a utilizar las balanzas. Si es un niño que ya puede pararse, vamos a utilizar este tipo de balance. Entonces son dos balanzas diferenciadas dependiendo de la edad en que vamos a hacer el seguimiento y la medición antropométrica. Lo mismo estamos hablando del tallímetro. Si es un lactantito, vamos a tener tallímetros de medición, pero si estamos hablando ya de los preescolares, escolares o los lactantes mayores, ya vamos a tener tallímetros unidos a la balanza. Entonces, depende de la edad para que utilicemos los equipos adecuados para medir la antropometría. Cuando ya consideramos el crecimiento del niño, primero vamos a aprender a manejar el peso, que si bien nos dan ciertos parámetros, lo que nos muestra nuevamente que el crecimiento de ese niño en base a la ganancia de peso es mayor cuanto más pequeño sea el niño. Por lo tanto, primero debemos manejar que todo recién nacido va a tener condición de en sus primeros 7 días bajar hasta un 27, hasta un 10% de su peso. Y una vez que ha logrado pasar esa etapa de transición que se va a dar, la pérdida de peso se va a dar por la transición que está haciendo ese niño para adaptarse a la vida exuterina, después de los 7 días va a empezar su ganancia real. Y hablamos de que el primer trimestre, descontando esos 7 días, va a tener una ganancia de 25 gramos día. Cuando ese niñito ya va a tener desde el 3 meses hasta los 6 meses, va a tener 20 gramos día de ganancia de peso. Cuando ya va a considerarse desde los 7 hasta los 9 meses, ya va a tener 15 gramos día. Y cuando vamos a manejar ya el cuarto trimestre, estamos hablando hasta antes de que cumpla un año, va a tener 10 gramos de ganancia día. ¿Qué me está mostrando eso? Que cuanto más pequeño el niño tiene mayor ganancia y a medida que va aumentando en edad, va a tener menos ganancia. Finalmente decimos, si esta ganancia se hace en promedio, porque se tienen que hacer los cálculos, hablamos del segundo año, ya va a disminuir totalmente. Vamos a hablar que en 30 días está ganando solamente 200 gramos al mes. Esto es lo que en promedio se da como ganancia de peso. Pero también nos dan 3 indicadores de que cuando el niño tiene 5 meses, tiene que duplicar el peso de nacimiento. Cuando tenga un año tiene que triplicar el peso de nacimiento y cuando tiene 2 añitos va a cuadriplicar el peso de nacimiento. Entonces podemos tener este parámetro de referencia. Cuando consideramos, es difícil muchas veces, ¿no? A ver, es un niño que está viniendo con 9 meses, a ver, ganaba diferente el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, a veces se nos complica. Entonces, la otra forma de cálculo de la ganancia de peso, hay autores que nos manejan como
fórmulas de cálculo de peso ideal. Entonces decimos, no todo niño que tenga de 0 a 12 meses, podemos utilizar la fórmula de edad en meses por la constante 0,5 más 4,5 en varones. Y Gómez ahí hace la diferencia con el sexo femenino, donde dice que hay que sumar 4 si es niño. Cuando consideramos el niño a partir de los 2 años hasta los 5 años, vamos a considerar edad en años más meses, vamos a multiplicar por la constante 2 y vamos a sumar 8,5 si es niño y más 8 si es niña. Y cuando ya tiene el niño 6 añitos, 6 hasta los 12 años, vamos a hablar de edad en años por 3 la constancia más 3,5 si es niño y 3 si es niña. Entonces, podemos hacer el cálculo en base a esto que hemos visto, en base a los trimestres, o directamente utilizar las fórmulas, que es mucho más fácil para el cálculo del peso ideal. Pero no solamente nos podemos conformar con el peso, estamos hablando también de la talla. Entonces la talla, sabemos que ese niño va a nacer en un promedio de 50 centímetros más 2 menos 2 centímetros. Y también nos dice que podemos hacer el cálculo en base a los trimestres. El primer trimestre va a ganar 3 centímetros al mes. El segundo trimestre va a ganar 2 centímetros al mes y cuando tenemos el tercer y cuarto trimestre va a ganar 1,5 centímetros al mes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que puedo hacer cálculo en base a la ganancia por trimestres, pero también me dan los indicadores de que hasta el primer año va a tener una talla de 75 centímetros. El segundo año va a tener una talla hasta de 85 centímetros y el tercer año va a duplicar la talla de nacimiento y se espera que tenga 100 centímetros. Muchas veces estamos hablando del cálculo, ¿no es cierto?, por trimestres. Otros autores nos dan otra fórmula nuevamente para facilitarnos un poco el cálculo y decimos el cálculo de talla ideal en pediatría se maneja, ¿no? Y dividimos en 2 grupos, el menor de 2 años y el niño de 2 hasta los 12 años. El menor de 2 años, vamos a calcular, no puedo utilizar la edad 1 año, 2 años, porque en la cifra tenemos que manejar en meses. Vamos a multiplicar por la constante 2 y vamos a sumar la constante de 54. Aquí hay un ejemplo, es un niño de 8 meses. Vamos a multiplicar por 2 y vamos a sumar a 54. Por lo tanto, un niño de 8 meses tiene que tener una talla de 70 centímetros. Más fácil, ¿verdad? En relación al cálculo de los trimestres. Y cuando es un niño que tiene 2 años hasta los 12 años, vamos a considerar edad en años. Ya no estoy considerando la conversión a meses, pero aquí puedo añadir de la edad más 1 mes más 2 meses, multiplicamos por la constante 5 y sumamos el 80. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde si el niño tiene 5 años, voy a multiplicar por la constante 5 y sumo el 80. Entonces ese niño de 5 años tiene que tener 105 centímetros. Entonces podemos manejar el cálculo del peso ideal y la talla ideal a través del cálculo, a través de los trimestres o directamente utilizando estas fórmulas que estamos viendo. El perímetro cefálico es el niño que promedio va a nacer con 35 centímetros más 2 menos 2 centímetros, pero también nos dan la ganancia en base a los trimestres y se dice que el primer semestre, aquí estamos hablando de los 2 primeros trimestres, va a ganar 1,5 centímetros al mes. Ya el niño en el segundo semestre va a ganar 0,5 centímetros al mes. Nuevamente podemos hacer el cálculo, pero si ya hacemos nuevamente las pautas en relación a los años, decimos, ese niño de 1 año tiene que tener 47 centímetros. Y ese niño de 2 años, como ya está con mayor edad, va a ser menos la ganancia del perímetro cefálico y simplemente va a ganar 2 centímetros. Entonces, entre el primer año y el segundo año vamos a tener solamente 2 centímetros y va a tener 49 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que me está determinando eso? Me está diciendo de que hay que hacer el seguimiento y nos permiten las modalidades, las diferentes modalidades para hacer el seguimiento. Por lo tanto, en toda consulta pediátrica tenemos obligación de ver cómo está el peso de ese niño, cómo está la talla y cómo está el desarrollo. Para eso nos dan el carnet de salud infantil, donde en los carnets anteriores se ve solamente el registro de la talla. Estamos hablando de que se prioriza principalmente la desnutrición crónica en base al registro de la talla, pero fuera de esa talla no podemos dejar de calcular en base al peso ideal. Entonces, en toda consulta calculamos el peso, calculamos la talla para el diagnóstico. ¿Se recuerden cuando llevamos la historia clínica? Dijimos, ¿no? Tenemos obligación de dar 3 diagnósticos: el patológico, un niño sano; el diagnóstico
inmunológico y el diagnóstico nutricional, pues es el carnet de salud infantil el que me va a permitir hacer esos 3 diagnósticos, donde decimos el diagnóstico patológico es en base a la clínica, pero el seguimiento es en base a las gráficas que nos da. Los nuevos carnet están viniendo ahora con peso talla y la relación de peso talla en base a la edad, y al mismo tiempo nos permiten hacer el seguimiento del desarrollo a través del tiqueo de acuerdo a la edad. Pero al final, ¿qué es lo que decimos? No solamente tengo que vigilar eso, también tengo que considerar la dentición, porque esto también es importante. Y decimos que vamos a considerar lo que se llaman los dientes de leche, ¿no es cierto? Es la decidua de los dientes. Entonces decimos que el incisivo central superior e inferior tiene que salir hasta los 8 meses. Aunque esto tampoco no es una regla exacta, porque hay niños que tienen más precocidad en la erupción dentaria o muchas veces demora más. Entonces, pero tenemos un promedio de 8 meses. Cuando hablamos de los incisivos laterales, estamos hablando del superior y del inferior, tiene un promedio de 10 meses. Cuando hablamos de la erupción de los primeros molares, tienen que erupcionar hasta el año de edad. Cuando ya se consideran los caninos, van a considerar hasta los 18 meses de edad y los segundos molares hasta los 2 años. ¿Qué nos dice la dentición? Que mismo que consideremos esos dientes de leche, ese niño a partir de los 8 meses tiene que entrar en lo que significa la higiene dentaria, donde ese niño, para eso existen cepillos de dedo, existen cepillos especiales para el niño, pero ya se condiciona. Una vez que han empezado la erupción de los dientes, tenemos que también enseñar la higiene de los dientecitos. Y finalmente nos da una gráfica general de la condición general de crecimiento y del desarrollo. Y decimos, ¿no? Este niño va a crecer, si estamos hablando del crecimiento general, cuanto es un lactantito menor, va a tener un promedio de crecimiento hasta estacionarse aproximadamente 5 o 6 años. Llega a la edad escolar, va a tener una meseta, vamos a decir, donde no va a haber un buen crecimiento, va a crecer, pero muy poquito, y posteriormente, cuando ya entre la edad prepuberal, hablamos de los 12 años a la edad puberal, va a tener una aceleración del crecimiento general. Cuando consideramos el sistema reproductivo, decimos, ¿no?, que anatómicamente está establecida la estructura tanto de los genitales femeninos como masculinos. Entonces, eso no va a crecer. Vamos a entrar en un periodo de meseta hasta la edad prepuberal, que son 12 años, y donde se va a determinar ya el funcionamiento. Entonces, asociamos el crecimiento y el funcionamiento hasta llegar a la edad adulta. Cuando consideramos el cerebro es lo que más nos debe importar, y debemos recordar que la nutrición adecuada me va a potencializar el crecimiento, porque es el órgano noble que es el más exigente y el que mejor alimentación necesita, ¿no es cierto? Entonces, se dice que hasta los 5 años tenemos que potencializar. Hablamos de la lactancia materna por los elementos que tiene para mejorar el desarrollo y el crecimiento del sistema nervioso central. Y cuando estamos hablando ahora de las fórmulas, todas ellas están aumentando ciertos elementos que potencialicen principalmente ese desarrollo del cerebro. Entonces se dice que hasta los 2 añitos ese niño va a tener oportunidad de crecer hasta un 60 o un 70%. Cuando ese niño tiene 5 añitos, crece el 80%. Imagínense, 5 años ya tiene el 80% de su desarrollo del cerebro, y que va a llevar obviamente la relación con el desarrollo. Después, hagamos lo que hagamos, si no hemos potencializado ese cerebrito hasta sus 5 o 6 añitos, ya es tarde, porque ese cerebro ya no va a tener oportunidad de crecimiento y se va a estancar y va a crecer solamente el 20%. Entonces, por eso se dice que hay que priorizar en el crecimiento y como consecuencia en el desarrollo el sistema nervioso central hasta los 5 años. Luego tenemos el sistema linfático, que hemos dicho que sí va a ir creciendo desde que el niño nace, pero va a tener su máximo desarrollo cuando ese niño tenga 8 o 10 años, y se va a optimizar hasta los 14 años, para después tener un descenso hasta la edad adulta. Entonces, esta figura nos da una imagen general de lo que es el crecimiento y es el desarrollo, porque todo niño que crece adecuadamente va a estar conllevando también a un buen desarrollo. Entonces, es una imagen general de lo que significa el crecimiento y el desarrollo, principalmente si estamos hablando de pediatría. Hemos terminado, chicos, la clase. Si tienen alguna pregunta. No, doctora. Una pregunta que quiero hacerles, chicos. ¿Ustedes conocen a alguno de los chicos que están en el grupo T4?
¿Alguien conoce? Porque se ha creado en la universidad otro grupo por el número de estudiantes que tenemos. Entonces se ha creado y creo que se están dividiendo un poco los grupos para configurar el T4. ¿Alguno de ustedes conoce a algún estudiante del T4? No, doctora. Ninguno. Ya. Entonces, bueno, como estamos con la vía virtual, si alguno de ustedes se entera que algún chico pertenece al T4, por favor, que creen su grupo de WhatsApp para que nos puedan mandar, para que podamos con ellos también iniciar las clases. ¿Sí? Porque ellos... Doctora, Sí, doutora, buenas dime, noches. ¿cómo Yo estás? quería hacer unas preguntas para usted, pero en el final de la clase no es sobre el asunto, por favor, Sí, si dime, puede. Yoconda, o sea, ya hemos terminado la clase. ¿Hay alguna pregunta sobre la clase? ¿Ya no? Creo que no, doctora. No, doctora. Ya, entonces los chicos, si quieres hacer una consulta conmigo, Yoconda, te mantienes en la pantalla y el resto de tus compañeros van a abandonar, ¿sí? Buenas noches a Buenas todos noches. ustedes y Sí, nuevamente doctora, muchas disculpen el gracias. retraso, no ha sido mi voluntad, ha sido problema de la universidad, ¿sí? Listo, chicos, buenas noches.